Muy buenos días, sean muy bienvenidos todos los que ahí se están conectando y los que vienen por primera vez, reciban un abrazo de nuestra parte. Así que, mira, en este momento quiero entregarte una hermosa palabra que está en Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Qué significa bueno? Que es bondadoso, que es provechoso. Para tu vida, para mi vida es provechoso, es de beneficio. Cuando Él está, las cosas son distintas. Y dice que Él es fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos hoy día están angustiados, atemorizados, complicados? Imagínate las noticias que se recibían en esta semana, que en el área de salud son los más complicados, son los más posibles de contagiarse. No, yo tengo familiares, a lo mejor tú también tienes familiares, tienes amigos, vecinos, que ellos cada día se levantan con el miedo de ir a un hospital, de ir a un consultorio y complicarse con esto que te pueden contagiar. Así que mira, tenemos mucho para orar, rogarle al Señor para que los proteja. Y cuando dice que Él conoce a los que confían, si tú confías, yo confío, dice que Él nos conoce. Él ya nos tiene en la mira. Él ya sabe quién eres tú. Así que mira, yo te pido que puedas cerrar tus ojitos por unos momentos, que puedas inclinar tu rostro ahí donde tú te encuentres y podamos orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de usted. Nos presentamos delante del trono, pidiéndole primero en lugar que puedas perdonar todas nuestras faltas, todas nuestras maldades, nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos. Señor, que en esta bendita mañana de vida usted pueda limpiar y santificar nuestras vidas. Y queremos, Dios mío, en el nombre de Jesús, unirnos en esta oración. Dios mío, por todos esos hogares que se están conectando en este momento, para que tu hermosa presencia les acompañe, les esté ahí dirigiendo sus vidas, Señor, bendiciendo sus vidas. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que saquen los temores, para que saquen las angustias, las preocupaciones. Queremos depositarlas ante tu altar, porque confiamos en que usted nos escucha, que su oído está atento y que el cielo, como han dicho muchos, no está en cuarentena. Señor, tú siempre estás pendiente de nuestras vidas. Te damos toda la honra, toda la gloria y no nos avergonzamos de reconocer que usted es poderoso, que es un tremendo guerrero, que es un tremendo gigante que está de nuestra parte. Te bendecimos en esta mañana y agradecemos el día que nos escogiste, el día que nos llamaste. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para usted. Y en esta mañana vuelva a sorprender con su hermosa presencia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecimos al Señor y ahora a escuchar la palabra. Muy buenos días, es un agrado nuevamente poder dirigirme a ustedes por este medio. Hoy día vamos a compartir una nueva reflexión a las cuales hemos denominado Encuentros con el Maestro. Hoy nos toca la reflexión número 7. Todas estas reflexiones están basadas en el Evangelio según San Juan. Y hoy día, en esta nueva reflexión, vamos a centrar nuestra atención en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y dice así, Juan 11, 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Betania era un lugar que quedaba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén y su nombre significa casa del pobre o casa de miseria. La reflexión de esta mañana lleva por nombre la humanidad del Mesías y la he dividido en 5 puntos para los cuales extraeré algunos versículos de este capítulo de Juan. El primer punto lleva por nombre Jesús como Dios y hombre es relacional. Y vamos a leer Juan 11:3.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Señor, he aquí el que amas está enfermo. En el principio, en la creación, Dios era ya relacional. Había comunión entre el Padre, había comunión con el Hijo y había comunión con el Espíritu Santo. Incluso antes de que creara al hombre, ellos hablan en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces aquí ya no está hablando de que ellos se relacionan entre sí. Recuerdo que en una oportunidad escuché este siguiente comentario. Lo anoté y hoy le voy a dar lectura a algunos puntos porque ya no me acuerdo mucho de él, pero decía algo parecido a esto. Dice que existía una conversación en el cielo después de la caída del hombre. En el diálogo estaba Dios, su Espíritu y el Hijo. Dios comenta: he intentado todo para que el hombre se vuelva a mí, para que me reconozca como su Dios, pero no lo he logrado. Pero queda la última alternativa, un último y definitivo sacrificio. Uno de nosotros, dice el Señor, debe ir a la tierra a dar su vida por la humanidad. Agrega el Señor: yo no puedo ir, soy espíritu, y se necesita sangre para borrar los pecados del hombre. El Espíritu dijo: yo no puedo ahora, no habito en el pecado. Ambos, tanto Dios como el Espíritu, miran al Hijo y le dicen: tú puedes. Y el Espíritu le dice: una vez que tú vuelvas, voy yo. Y el Padre le dice al Hijo: estoy orgulloso de ti. De hecho, la misma situación que Dios haya provisto al Salvador del mundo nace de una relación. Eso significa ser relacional. Entonces, volviendo al pasaje, dice acá: el que amas está enfermo. ¿Qué significa esto, amado? Esto hay que entenderlo muy bien. Porque no porque tú estés pasando alguna situación, estés pasando alguna necesidad, estés pasando alguna dificultad, eso no significa que Dios no te ama, sino que detrás de esa situación puede haber un propósito. Recordemos que seguimos siendo hombres sujetos a un cuerpo que probablemente en algún momento se va a enfermar, si es que ya no se enfermó. Nuestro cuerpo exterior, dice la palabra, se va gastando. En cambio, el espíritu se va renovando de día en día. La gracia del Señor no es un pacto de inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? No significa que de repente no te vayas a enfermar. No significa que de repente no te vaya a llegar algo. La gracia del Señor consiste en que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, nosotros hoy tenemos pasajes para la vida eterna. Eso significa que nuestros pecados fueron perdonados. Sigamos entonces en este caso. De estos versículos nosotros podemos desprender lo siguiente. Número 1, Lázaro y sus hermanas tenían una relación con el Maestro. Por eso el Maestro dice que él los amaba. Se dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1, que la casa de Lázaro y de sus hermanas también eran consideradas la casa de Jesús ahí en Galilea. Entonces, cuando vienen estos enviados de las hermanas a decirle: Señor, aquí el que amas está enfermo, en cierta forma ellas están apelando a la confianza, a la relación que tenían con el Señor Jesucristo. Por eso desprendemos que Jesús es relacional. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Jesús da a conocer su dependencia como hijo. En el fondo Jesús dice: tengo un Padre. Juan 11:4. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pongamos atención. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En una reflexión anterior vimos
que la enfermedad del ciego era para glorificar a Dios. Ahora, la enfermedad de Lázaro es para glorificar al Hijo, para que todos vean que Él es Hijo de Dios y había sido enviado por Él. Ahí hay un propósito. Por eso decíamos, no es que Dios no te ame. Aquí el maestro revela el propósito de la enfermedad de Lázaro. Aunque Lázaro muere, pero antes de resucitarlo, el maestro ya da a conocer la relación que tenía con el Padre. Y así confirma que había sido enviado por él. Juan 11, 41 y 42 dice lo siguiente. Una vez que Jesús llega a donde estaba el cuerpo de Lázaro, entonces dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tenemos dos cosas aquí que resaltar. Número uno, Jesús dice, Señor, tú eres mi Padre. Y número dos, tú me has enviado. ¿De qué nos está hablando esto? De la humanidad del Mesías. Hijo de Dios, enviado por Dios, relacionado con el Padre. Tal era la relación que el maestro tenía con el Padre, que el maestro declara la victoria antes de la muerte. ¿Qué era lo importante acá? Que la multitud escuchara que el Padre le había enviado y que él era hijo de Dios. Él no vino por decisión propia, como leímos al principio, como contamos esa historia. Él vino a cumplir una misión. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir? Justo significa libre de culpa. Por lo tanto, exonerado de la culpa. Punto número 3. Hace parte a sus amigos de su confianza en el Padre. Hace parte a sus amigos de su confianza en el Padre. Juan 11, del 5 al 6 dice así. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, se quedó 4 días. ¿Y cómo ratificamos esto? Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué le pusimos que él hace parte de la confianza en Dios a sus amigos? Porque ¿cuál fue la reacción del maestro una vez que llegan estos enviados de las hermanas de Lázaro y le dicen, el que tú amas está enfermo? Dice que él se quedó 2 días más. En total, 4 días se demoró en venir o al llegar donde estaba Lázaro. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque según la tradición judía, se decía que durante 3 días, cuando una persona moría, su alma quedaba como revoloteando. Y esperaban hasta el 3er día, y si esa alma, de acuerdo a ellos, no llegaba al cuerpo, esa persona se daba definitivamente por muerta. En cambio, si no, dice que ella resucitaba. Recuerden que los fariseos creían en la resurrección. En cambio, los saduceos, ellos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Entonces, ¿qué está diciendo acá el maestro? Vamos a dejar en el fondo que pasen estos 3 días. Vamos a ir al 4.º día. ¿Y para qué? Para que ellos aprendan a confiar en mi Padre. El 4.º día, al notar que el cuerpo comenzaba a descomponerse, el alma partía y ahí definitivamente se daba por muerto. Juan 11:39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es el 4.º día.
o es de 4 días? Esto es importante. Recuerden también, hay un relato en la Escritura, Lucas, capítulo 24, versículo 21, dice lo siguiente: camino de Emaús. Unos hombres que iban caminando por ahí y Jesús se les pone al costado y empieza a hablar y les pregunta por qué van así y qué es lo que pasó. Y ellos les hablan y le dicen, pero nosotros, dice, esperábamos que Él era, o sea, el Mesías, Jesús, el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ¿qué decían ellos? Él tiene que resucitar al tercer día. Uno estaba declarado por los profetas. Pero además de eso, existía esta tradición que hasta el tercer día el alma volaba sobre el cuerpo. Y si no llegaba el tercer día, definitivamente se declaraba por muerto. Punto número 4. Expresa el amor por sus amigos con hechos. Juan 11, 7 y 8 dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Cómo expresa el amor por sus amigos? Exponiendo su vida. Exponiendo su vida. Porque después de la resurrección de Lázaro, inmediatamente se levanta un complot para matar a Jesús. Y dice la Escritura que él ya no podía andar abiertamente. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constriñe? Nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ejemplo nos dio con su vida. Y ese ejemplo de vida a nosotros nos obliga a morir para servirle y agradarle a Él. Cristo significa ungido. En el Antiguo Testamento, ¿quién eran los ungidos? Los sacerdotes y los reyes. Jesucristo es rey, el rey de la tribu de Judá, y también es nuestro sumo sacerdote. Número 5. Y aquí es donde voy a enfatizar que esto es lo que le dio el título a la reflexión de esta mañana. Él no es ajeno a nuestra situación. Él no es ajeno a nuestra situación. Juan 11, del 32 al 35. Dice así, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús, dice la Escritura ahí, Juan 11:35, Jesús lloró. De aquí nace el título de esta reflexión. Cuando leí este pasaje, estos versículos, tanto el 33 y el 35, me marcaron. Cuando dice ahí que él se estremeció en espíritu y se conmovió. Y después dice que cuando lo llevaron a la tumba, él llora. Ahora, aquí es donde, amado, nosotros podemos ver la humanidad del Mesías. La humanidad es la capacidad de sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. Eso es la humanidad. Y Jesús lo refleja en este acto. La humanidad del Señor Jesucristo es tan importante como su deidad. El Maestro no se conmovió y lloró por la muerte de Lázaro. ¿Sabes por qué? Porque él sabía, el Padre ya lo había decretado, que él iba a resucitar. ¿Para qué? Para que él fuera reconocido que había sido enviado de parte de Dios. Sus emociones
fueron afectadas al ver a la familia que él amaba sufrir, para que a través del dolor de ellos él pudiera darse a conocer como el Hijo enviado de Dios. ¿Qué te estoy diciendo con esto? A veces nosotros hemos interpretado esto, porque más abajo dice, mira cuánto le amaba. No, pero no se refiere a eso. ¿Sabes por qué sufre Jesús? ¿Sabes por qué es conmovido en espíritu? ¿Sabes por qué él llora? ¿Por qué se estremece? Porque había un propósito detrás de esta enfermedad. Pero antes de ese propósito, esta familia que él amaba estaba sufriendo. Y ese sufrimiento era el precio que ellos tenían que pagar para que Jesús fuera declarado como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Entonces Jesús tiene que haber pensado para sí: lo que yo ahora voy a conseguir, ellos están pagando el precio. Ellos están sufriendo por mí. ¿Por qué? Porque yo voy a ser glorificado por mi Padre a través de la resurrección. Pero para eso tuvieron que tomar a Lázaro, para que la gloria de Dios pudiera ser manifestada en él y a través de esa gloria Jesucristo ser reconocido. Entonces eso era lo que afectaba al maestro. No era la pérdida de Lázaro. No, porque él sabía que lo iba a resucitar. Ya Dios le había hecho la declaración. Para él lo doloroso fue ver a esa familia, ver a esas hermanas llorando, el sufrimiento de ellos. ¿Por qué? Para declararlo a él como el Salvador, como el enviado de Dios. Todo el sufrimiento que puedas pasar en pos de la obra de Dios, te digo, no estás solo. ¿Por qué? Porque Él también sufre contigo. Jesús nació como un ser humano. Esta humanidad le permite relacionarse con nosotros de una manera que los ángeles no pueden. Él nos entiende y puede compadecerse de nosotros. Él fue tentado, perseguido, despreciado, abandonado. Soportó el dolor físico, el dolor emocional, fue dejado solo y sobre todo no fue comprendido. Por eso hablo de la humanidad del Mesías. Porque Él lo vivió por cada uno de nosotros para que Él nos pueda hoy entender cuando tú estás pasando alguna situación. Jesús no es ajeno a tu situación. Jesús no es ajeno, así como lo explicábamos al principio. No porque Él te resuelva la situación en el momento, no porque Él se demore, no porque Él permanezca en silencio, quiere decir que no te ama. Él ya lo vivió por cada uno de nosotros. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. La humanidad del Señor Jesucristo, amado, es cercana. Él es Dios, pero también es nuestro hermano. Él es Dios, pero también Él nos comprende. Él es Dios, pero Él también se compadece de nuestra situación, de nuestras debilidades, de las cosas que hoy podamos estar pasando. Y en resumen, número 1, Jesús como Dios y hombre es relacional. Él desea tener relación contigo. Él desea comunicarse contigo. Así como lo dijimos y lo hizo en el huerto, o lo hizo en el principio, con Dios y con el Espíritu.
Y así como lo hizo cuando estuvo en la tierra. Imagínate esta familia donde Él llegaba ahí a Galilea y se hospedaba y se quedaba ahí. Él es relacional y quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Él es nuestro hermano mayor. Eso dice la palabra. Número 2. Jesús da a conocer su dependencia como hijo. Él dice, tengo un padre. ¿Y sabes por qué nos dice tengo un padre? Porque Él ve la necesidad que cada uno de nosotros debemos tener un padre. Si tú no tienes un padre físico, lo tienes a Él. Él dice, yo dependo de mi padre. Yo hago lo que el padre me dice. Tengo un padre que intercede por mí. Tengo un padre que me guía. Tengo un padre que me encamina. Esa misma necesidad que tiene Él, también la tenemos nosotros de tener un padre. Si no tienes el padre físicamente, tienes el padre espiritual. Número 3. Hace parte a sus amigos de su confianza en el Padre. Recuerden, se quedó 2 días más después de haber sabido la noticia. ¿Qué le estaba enseñando? Yo confío en Él. Quiero que ustedes también confíen en Él. Y Él nos enseña con su ejemplo. Nos enseña con su ejemplo. Número 4. Expresa el amor por sus amigos con hechos a costa de su vida. Los discípulos le decían, no, ya no vuelvas ahí. Mira, te quieren apedrear, te quieren matar y tú vas. Pero Jesús dice, mira, el día tiene 12 horas. Y mientras voy de día, mientras hay luz, nada nos va a pasar. Pero ¿sabe a qué se refiere luz? Lumbrera es tu palabra. ¿Qué significa? Él tenía una palabra clara. Él tenía un propósito que cumplir. Jesús le había dicho, anda y resucita a Lázaro para que te reconozcan como mi hijo y que yo te envié. Entonces, ¿qué le está diciendo? Cuando yo camino conforme a la palabra del Señor, no tengo por qué temer. Porque su palabra es luz. Porque su palabra alumbra en medio de la oscuridad. No debes temer. Confía en la palabra declarada por el Señor. Y número 5, no es ajeno a nuestra situación. No es ajeno, amado. Él no es ajeno. Las hermanas de Lázaro estaban sufriendo. Y cuando él ve todo esto ahí llorando, los que la acompañaban, él también se estremeció en espíritu, se conmovió en espíritu. Y como les decía, él no lloraba por la muerte de Lázaro. No, él sabía, ya había recibido una instrucción del Padre. Él lloraba o él sufría en ese momento, tomando propio el dolor de las hermanas de Lázaro. ¿Por qué? Porque ellas aún no entendían lo que Jesús iba a hacer. Entonces quiero recalcar esto en esta mañana. Jesucristo, el Hijo de Dios, no es ajeno a la situación que tú hoy puedas estar pasando. Puede estar pasando una dolencia física, una dolencia emocional, cualquier cosa. Y puedes pensar o decir, a lo mejor ya no me ama. No, Él te ama. Él también está sufriendo. Él murió por cada uno de nosotros. El precio en la cruz fue un precio muy alto. Así que en esta mañana yo te invito a que te relaciones con el Maestro por intermedio del Espíritu Santo. Como dijimos, Dios es un Dios relacional. Y aquí hemos estado hablando de la humanidad del Mesías. Él tenía un cuerpo, niños. Él creció como un humano. Él tenía un alma. ¿Se acuerdan cuando estaba en el templo ahí, cuando era niño y estaba estudiando ahí con los de la ley? Me imagino esta situación. Y le tienen que preguntar a los rabinos, oye, ¿cuántos años tiene? Y él tiene que haber dicho, por parte de mi madre 12, pero por parte de mi Padre soy eterno. Jesús, amado, es Dios, pero también tiene un espíritu relacional. Dios hombre. Por eso en esta mañana te invito, ahí donde estás,
No sé lo que pueda estar pasando. Si estás pasando una dificultad. Esto mismo que vemos. Esta enfermedad, esta pandemia que cada día está causando más muerte. Cada día causa más temor. Y si tú tienes que estar saliendo por tu trabajo, los que están ahí al frente, los que en este momento se han convertido en esos salvadores de vidas humanas, todos ellos, los que se ven enfrentados a tantas situaciones, los que están viendo la muerte día a día. Quiero decirte, Jesús desea relacionarse contigo. El Hijo de Dios también siente lo que tú puedas estar sintiendo. Así que ahí donde estás, en tu casa o donde estés viendo esto, permíteme orar por ti. En primer lugar, quiero que conozcas a este Dios que quiere tener relación contigo. Así que cierra tus ojitos ahí donde estás, si gustas. Y si gustas puedes repetir esta oración. Y es una oración muy simple, en la cual tú le reconoces como tu Señor. Cierra tus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora abro mi corazón para recibirte. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Señor, que mi nombre pueda quedar inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tan simple como eso. Ahora comienza a relacionarte con Él a través de la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando viene Cristo a morar en ti, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él te sella con la presencia del Espíritu Santo. Así que ruego que el Espíritu Santo pueda ministrarte ahí donde estás. Que esta palabra, que esta séptima reflexión, con la cual hoy damos por concluido esta serie que hemos llamado Encuentros con el Maestro, haya sido de mucha bendición. Que el Señor te bendiga y tengas una bendecida semana. Ya, mis queridos niños, niñas, ya escuchamos la palabra y podemos confiar en que Él puede sentir lo que estamos pasando en este tiempo, que Él también se pone en nuestro lugar y está cerca de nosotros. Así que mira, antes de irnos, te quiero contar dos bendiciones para que te puedas gozar, para que te puedas alegrar ahí. Pon una tremenda sonrisa, muestra todos tus dientes, aunque estén lavados o no lavados, así que pone ahí una tremenda sonrisa. Mira, y la primera es de una mamita que pidió oración antes de la última reunión que tuvimos, un día domingo, antes que el gobierno dijera que ya no había más reuniones. Nosotros ya habíamos, gracias a Dios, nos dio la sabiduría y hicimos la última reunión. Y ella llegó con una petición de su lolito, de que tenía que operarse de la rodilla, de unos ligamentos cruzados. Era bien complicada la operación y tenía que viajar del norte ahí de Atacama, de Copiapó, hasta La Serena. Y la mamita con fe, oramos con el pastor ahí por esa rodilla de este jovencito, y para la gloria del Señor, porque el Señor en su bondad una vez más lo vuelve a hacer, esa operación salió muy bien. Muy bien, muy bien. Escucha bien, muy bien. Y sabes también, además, cuando él fue a su primer control, lo que le llamó la atención a esa doctora, que llegó sin bastones. Su recuperación ha sido bendita. Así que mira, alabamos y bendecimos a Dios en esta hermosa mañana. Le bendecimos porque una vez más se ha glorificado. Una vez más escuchó el clamor de esa dama, esa mujer que fue con fe y trajo su petición. Así que mira, si en esta mañana tú tienes peticiones, mira, ve ahí el Gmail, aprieta la campanita y comunícate, envía tu petición. Oramos por cada una de ellas, no dejamos pasar ninguna. Cada una de ellas estamos bendiciendo y llorando por esta petición, rogando al cielo, rogando a Dios, rogando a su trono para que podamos ser escuchados. Y te cuento lo último antes de irnos, para que puedas disfrutar este día domingo. Te cuento que hubo una mamá y su hija que estuvieron por el mes pasado mucho tiempo en Argentina, que tienen que haber ido de vacaciones, y nos llegó esta petición de que ellas no podían regresar porque en Argentina habían cerrado
el asunto de la cuarentena, el poder salir del país y volver a Chile. No soltamos la petición, no soltamos de orar hasta que le permitían regresar. Y gracias a Dios, ya el mes pasado, esta mamita ya está con su hija acá en Chile. Y bendecimos a Dios, y bendecimos, porque hasta las fronteras Él las abre. Así que mira, ora por todos estos extranjeros que uno ve en las noticias, los venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, etcétera, de otros países que están ahí fuera de las embajadas en Santiago, rogando para que les permitan la salida y rogando para que sus propios países le abran la puerta. Chile le abrió la puerta de bendición y ahora sus países no abren esa puerta. Entonces ora por ellos para que esas puertas sean abiertas y ellos puedan regresar a su hogar, regresar donde sus familiares. Así que bendecimos y rogamos al Señor que abran esas puertas para que ellos puedan irse a sus países. Mira, que Dios te bendiga, que Dios te sorprenda esta semana. Y besitos y abrazos a cada uno de ustedes. Yo sé que hay muchos que me escriben, que me llaman y que nos echan de menos, que nos extrañan y extrañan un abrazo, un besito. Así que yo te envío mis cariños de parte de nuestra familia. Un hermoso saludo para ti, un tremendo abrazo, pero muy, muy apretado. Y que Dios te siga sorprendiendo. En el nombre de Jesús sean bendecidos. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.